Y bueno, Sí, ¿no? este, creo que lo vimos hace como 6 años. Él me estaba recordando ahorita y pues es una bendición recordarlo y saber que todavía está ahí en el campo. Y bueno, es una bendición. Hermano Marco Antonio, te apreciamos mucho, de verdad. Gracias, hermano. Josué se acuerda mucho de ti. Y Así, bueno, gracias, hermano. él estaba viviendo con nosotros en la casa cuando nació Keren. Y bueno, cuando José tenía, yo creo que, bueno, tenía 5 o 6 años. Así que ahí Sí. estuviste con nosotros 2 años. Y bueno, damos gracias a Dios. Así que vamos a tener el tiempo de meditación y te voy a dejar el tiempo, hermano. Marco Antonio Bien, Granillo, hermano. él sigue predicando allá en Cuautla, Morelos, allá en la tierra donde nació Keren, ¿verdad? Cuautla, Morelos. Exacto. Así que vamos a escuchar a nuestro hermano, gracias a Miro Dios, de aquí. ¿verdad? Y a ver si hay oportunidad después para que, si está por ahí tu esposa, bueno, Ah, saludarla y también tus 2 hijas. Pero adelante, hermano, tienes a tu cargo, maneja el tiempo como gustes y muy bien, hermano. adelante. Ok, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Privilegio que gracias, hermano Elías, por la invitación y también doy gracias a Dios por su vida, porque pues a pesar de circunstancias difíciles que vivimos, Dios ha preservado nuestro ministerio, nos ha dado el privilegio de darle la honra y la gloria por ser el Dios grande y misericordioso con nosotros. Bueno, hermanos, pues queremos honrar a nuestro Dios y estoy atravesando un tiempo difícil, un poquito difícil de enfermedad, de proceso de cáncer y todo eso. Y mi esposa con un poquito mala de la vista, pero gracias a Dios, hermanos, que seguimos adelante y que Dios en su misericordia y su bondad no nos deja ni nos abandona. Quiero cantar un coro que se llama Para mis soldados tengo. Y tú que eres soldado del Señor, que has seguido al Señor, hay muchas cosas que seguir adelante. El Señor te ama y tienes que poner tu mirada en el Señor. No hay nada para poder seguir atrás, buscar atrás. No, ahora es más que nunca. Tenemos que aferrarnos al Señor y glorificarle. Por eso quiero cantar un coro. Este coro se llama Para mis soldados. Para mis soldados. ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? Sí. Entonces, si tú eres un soldado, es obvio que la milicia o las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Por eso, este canto dice así, escúchalo, hermano, dice: para mis soldados tengo un país que conquistar, tierra firme que labrar, una vida que alcanzar. Para mis soldados tengo muchas puertas que tocar en la marcha cotidiana, donde yo soy su general. Recuérdenlo, recuérdenlo, soy su general. Para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar. Para mis soldados tengo un desierto que pisar. Para mis soldados tengo una multitud que alimentar. Para mis soldados tengo una cruz para cargar. Para mis soldados tengo muchas. Para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar. Solos están de rodillas, las murallas caerán. Para mis soldados tengo un descanso al terminar.
mientras vuelto cada uno su trinchera de cuidar. Recuérdenlo, recuérdenlo, soy su general, recuérdenlo, yo soy la luz y su general. Para mis soldados tengo 1000 victorias que cantar, una vez que 1000 montañas hayan podido alcanzar. Para mis soldados tengo un mensaje celestial, decirles cuánto les amo y que tienen que luchar. Recuérdenlo, recuerden yo soy su general. Recuerden yo soy la luz y su general. Vayan gozosos por el mundo, soy su general. Para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar. Para mis soldados tengo un desierto que pisar. Para mis soldados tengo una multitud que alimentar. Para mis soldados tengo una cruz para cargar. Para mis soldados tengo un descanso al terminar, mientras vuelto cada uno su trinchera de cuidar. Para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar, solo si están de rodillas las murallas caerán. Recuérdenlo, recuérdenlo, yo soy su general. Recuérdenlo, yo soy la luz y su general. Vayan gozosos por el mundo, soy su general. Recuérdenlo, recuérdenlo, soy su general. El Señor nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y quiero animarles, hermanos, en esta tarde, saber que tenemos la mejor compañía para poder seguir adelante. El Señor dice, estaré contigo todos los días. Y aunque parezca que no, Él está ahí con nosotros. Él quiere que nosotros podamos confiar en Él y podamos seguir adelante y confiar en Él, ¿verdad? Tal vez nuestra vida como cristianos tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos desánimos, tenemos también tristezas, pero Dios nos anima a seguir adelante y confiar en Él. Por eso este canto, otro canto que voy a entonar se llama Cristiano Adelante. Sí, es un canto, para mí es una de bendición, Dios, que sigamos adelante, hermanos. Una cosa que hemos aprendido de Dios es que ahora podemos solamente mirarlo a Él y olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice la Biblia, y extendiéndonos a lo que está adelante, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este canto dice, Cristiano Adelante, dice, la 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 Cristiano adelante, la fe vence al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla.
Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue adelante hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es del anticristo. Y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesa la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue adelante hasta terminar, hasta que del cielo aparezca el Rey. La 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 Ven, bebe agua. Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue adelante hasta terminar y hasta que en el cielo aparezca el Rey. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue adelante hasta terminar y hasta que en el cielo aparezca el Rey. La 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 Cristiano, adelante, sigue adelante en el Señor. Él te espera siempre con una grande bendición, ¿verdad? Confía en el Señor, Él no te dejará jamás, ¿verdad? Bueno, ya por último, hermanos, quiero cantar algo más. ¿Me permiten? Sí. Este canto se llama Difícil es, ¿verdad? A veces nuestra vida se torna difícil, pero tenemos que confiar en aquel que nos llamó, que es fiel. Él es fiel, el que nos llamó, y no nos va a dejar jamás. Amén. Este canto dice así, hermanos. Escúchalo. Elegiste el camino angosto para andar y pensaste que a tu paso rosas ibas a encontrar. Comenzaste muy bien, ahora aquí va a acabar. Tu carrera en Cristo quieres terminar. ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la valentía que hubo ayer en tu corazón? Ya dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difícil es, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya. Si Dios está contigo, nadie contra ti será. Es difícil a veces poder soportar los problemas que te afligen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo allá en tu lugar una cruz pesada él tuvo que llevar. ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde está el valor?
¿Dónde está la valentía que hubo ayer en tu corazón? Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya. Si Dios está contigo, nadie contra ti será. La 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 Anímate, hermano. Dice este canto. ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde está aquellas palabras que le dijiste a Jesús? Llegaré hasta. Sigue adelante, no te detengas. Dice la Biblia, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú estás aquí en esta tarde. Gracias, hermanos, por invitarme. Y es un privilegio para mí compartirles algo sencillo de la palabra del Señor, que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado. Y gracias por poner esta atención. Vamos a pedirle al Señor que dirija esta enseñanza y podamos crecer juntos. Podamos crecer juntos, poder tomar este pasaje de la Escritura y darle a Dios la gloria. Amén, hermano. Vamos a orar para tomar la meditación en la palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por la bendición que nos das en esta preciosa tarde para poder, Señor, compartir con mis hermanos, Dios, tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Elías, su familia, bendícelos. Bendíceles, Señor, allá en la iglesia. Y gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno. Aún, Señor, nos das la bendición de seguir compartiendo tu palabra. Y permite, Señor, que sea una bendición, Señor, este mensaje, que sea edificativo, que sea nutritivo, que sea de fortaleza, Señor, para mis hermanos que están pasando, Señor, la vida cristiana, algún problema, alguna situación difícil, o también, Señor, que sea de fortaleza también para poder, Señor, crecer más en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por tomar este tiempo de cantos. Vamos a tomar nuestra Biblia. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 8. Amén. Quiero compartirles acerca de algunas cosas que no debemos hacer como hijos de Dios, pero principalmente saber que la vida cristiana no es una vida fácil. La vida cristiana, hermanos, es una vida complicada a veces. Es una vida de fe, una vida marcada por fe, destacando o más bien implorando a un Dios que se ve en toda la creación, un Dios que muestra su poder y su gracia para aquellos que le aman. Por eso nos dice la Biblia que en el momento que creímos en Él, pues empezamos a ser parte del ejército del Señor, pero a la misma vez, hermanos, pasamos a ser parte de los hijos de Dios, y es cuando el Señor nos enseña que tenemos un enemigo, tenemos un rival, y ese rival es el adversario, dice la Biblia. Y ahora pues el Señor nos habla de que debemos tener mucho cuidado con este rival, ¿sí? Porque este rival es real, este enemigo es real, pero el Señor quiere que podamos afirmarnos en su palabra, en su comunión, para poder entenderle, para poder amarle más. Ahora en este tiempo de pandemias y todo eso, es cuando más tenemos que estar cerca de Dios. En tiempo de enfermedad, en tiempo de difícil, en tiempo de circunstancias difíciles, tiempos, hermanos, donde tenemos nosotros que orar, tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor y seguir adelante. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 5, hermanos, versículo 8, ¿sí? Quiero invitarles, bueno, a leer versículos 7 y 8 de la palabra de Dios allí en sus Biblias. Amén.
Dice la palabra de Dios así, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero también nos dice, sed sobrios y velad. En este tiempo, hermanos, tenemos dos tipos de iglesias. Las iglesias que están ebrias y las iglesias que están dormidas, ¿verdad? Las iglesias dormidas son las que conocen la verdad, pero no hablan de la verdad, no predican la verdad, no enseñan la verdad. Y las iglesias borrachas o ebrias son aquellas que se llenan de todo menos de la palabra de Dios, menos del Espíritu Santo, menos de la gloria de Dios, menos de la presencia de Dios. Se llenan de todo. Hay muchos reglas, muchos reglamentos, hay muchas formas de imitando al mundo y no haciendo lo que Dios dice. El Señor nos habla acerca de estas dos iglesias. El último tiempo son tiempos difíciles donde vendrían falsos maestros, donde vendrían falsos pastores, falsos profetas, dice el Señor, inclusive falsos cristos. Entonces nosotros, el Señor nos dice ser sobrios. La palabra sobrio significa estar bien atento, bien fogueado, bien atento, bien fogueado a lo que Dios dice. Ser sobrio, no ebrio. Y estar velando, ¿verdad? Imagínate un guardia, ¿sí? Que se emborracha, un guardia que cuida el banco, ¿verdad? Pero que va a su servicio borracho, entonces, ¿qué va a pasar con ese guardia que cuida el banco, ¿verdad? Es muy fácil que él pueda morir. ¿Por qué? Porque el ladrón viene, ¿verdad? Satanás viene para robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, Jesucristo quiere que nosotros podamos estar sobrios y velar, ¿verdad? Estar siempre despierto. El Señor le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces, Él quiere que nosotros podamos estar siempre orando, sirviendo al Señor, dándole la honra y la gloria, porque Él es bueno. Amén. Y precisamente, hermanos, a veces Dios no hace cosas grandes en nosotros porque tenemos un problema. El problema es que a veces somos muy niños espiritualmente. Tenemos que empezar a crecer, a madurar, a desear la palabra de Dios con hambre, con esa intensidad. Cuando conocimos al Señor teníamos ese deseo, esa hambre de Dios. Dios quiere que tú vuelvas a tener ese deseo, esa hambre de poder compartir su palabra, de poder saber que Él viene pronto, de saber que Él te ama, de saber que no te dejará jamás, de saber que tú tienes el mejor Padre, el mejor amigo, el mejor Dios que está contigo, que no te dejará. Y precisamente el Señor dice, sed sobrios, porque vuestro adversario anda como un león rugiente. Imagínate un león rugiente que te quiere devorar, te quiere comer, te quiere destrozar. Entonces, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar sobrios. Tenemos que estar sobrios, ¿sí? Y despiertos, ¿verdad? En la Biblia, podemos ver un hombre, al Rey de Reyes que se compara como el león de Judá, el Señor Jesucristo, pero Satanás todo lo que hace Dios lo quiere imitar. Entonces, vamos a ver en la Biblia cuatro cosas, hermanos, por las cuales Dios quiere, hermanos, que no hagamos. Dios quiere que no pasemos porque para evitar ir al fracaso espiritual, Dios no quiere que nosotros vivamos en el fracaso espiritual, sino que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y por eso quiero analizar o quiero invitarte a ver la Biblia en primer libro de Reyes. En el libro de Reyes, ¿sí? Vemos un hombre en la Biblia que se lo comió, o más bien lo mató el león, ¿sí? Lo mató el león, ¿verdad? Y precisamente Dios quiere enseñarnos cuatro cosas que no debemos hacer para que el león no nos destruya.
para que el león no nos mate. Entonces, si vemos en la Biblia, hermanos, ¿sí? En la Biblia podemos ver un pasaje bien importante. Aquí en primer libro de Reyes, capítulo 13, por favor. Quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. La Biblia nos dice, hermanos, que un hombre lo mató el león, ¿sí? Y precisamente el número 13 en la Biblia nos enseña acerca de la desobediencia, de la rebeldía. Cada vez que vemos el número 13 en la Biblia, algo el Señor nos quiere enseñar en cuanto a la desobediencia. Y Dios no quiere que nosotros seamos desobedientes. Dios quiere que podamos ser obedientes a Él. Y fíjate, vamos a leer, por favor, del 1 al 20, este pasaje de la Escritura, donde vamos a aprender 4 cosas para evitar ir al fracaso espiritual, para evitar no morir espiritualmente, para evitar, hermano, el desanimarse, para evitar desalentarse. El Señor quiere que sigamos adelante, que confiemos en Él. Pero estas cosas que hizo este hombre lo llevaron precisamente al fracaso espiritual, a la muerte, por causa de que el león le topó y le mató. Entonces, vamos por favor a la Biblia. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el varón, hermanos, vino de Judá, dice la Biblia, a Betel. Betel era un lugar también donde reinaba Judá. El rey de Judá era Jeroboam. Dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, profeta, o sea, este varón de Dios, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar a Betel, de Betel, dice, extendió la mano desde el altar y dijo: prenderle, dice, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Precisamente, y dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Dice: y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Precisamente dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y te daré un presente. Dice: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. O sea, todo lo había hecho bien este hombre. Dice la Biblia que clamó por el altar, dice la Biblia, el altar se rompió y se derramó la ceniza. Y ora por el rey, y el rey se le endereza su mano. Pero empieza el desorden aquí en el versículo 11. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual de Dios había hecho, dice, aquel día en Betel, dice, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día. Le contaron también, dice, a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá.
Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Yendo tras el varón de Dios, dice, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y dice allí la palabra de Dios, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, dice, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló ¿qué? El asno. Dice el versículo 24, dice, y yéndole le tocó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Qué interesante historia, ¿no es cierto? Qué interesante cuando podemos nosotros, hermanos, hacer las cosas bien y seguir haciendo las cosas bien. El enemigo va a usar cualquier descuido en nuestra vida para poder hacernos caer. Debemos tener mucho cuidado en nuestra vida cristiana, hermanos, el no descuidar la palabra de Dios, el no descuidar oír la voz de Dios, el no descuidar la oración. ¿Por qué? Porque el descuido va a ser que el enemigo va a llevarte al fracaso espiritual. Dice la palabra de Dios aquí que este hombre ya había hecho todo en el poder y en el nombre de Jehová. Pero dice la Biblia en el versículo 11 empieza el desorden. Dice allí que estaba allí en Betel un viejo profeta, el cual dice, le dijo al varón de Dios, ¿por dónde se fue? Y ellos dicen, los hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios. El versículo 13, y él le dijo a sus hijos, ensillarme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. El asno en la Biblia representa al hombre incrédulo, hermanos. Y cada vez que menciona la Biblia asno en la Biblia, vemos el yugo desigual, ¿verdad? Precisamente allí, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, dice la Biblia, no harás con buey y con asno juntamente. Entonces, el yugo desigual lo vemos ahí en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos. Qué compañerismo. Entonces el buey representa a los siervos de Dios. Pero hermano, no harás con buey y con asno juntamente. Entonces el asno, ¿verdad? Representa precisamente al hombre incrédulo. Y en la Biblia, hermanos, vemos el hombre incrédulo que no quiere nada con Dios. Este hombre, según era profeta, y va al encuentro del varón de Dios. Y precisamente allí en la Biblia, hermanos, dice la Biblia que le ensilló el asno y el varón de Dios, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. El problema más grande, hermanos, cuando hacemos todo para bien para Dios, el problema es que empiezas a demorarte. El primer paso para ir al fracaso espiritual se llama la demora. El poder sentar, el decir, ya hice todo, ya cumplí con Dios. Voy a ir a la iglesia, ya cumplí con Dios. Voy a ofrendar, ya cumplí con Dios. Ya hasta aquí llegó mi servicio. Entonces, hermano, el problema es cuando empezamos a demorarnos.
Y dice la Biblia ahí, precisamente en Gálatas, capítulo 1, vemos el problema de los Gálatas, que ellos fueron fascinados, fueron cambiados su forma de pensar. Y por eso Pablo les escribe a los Gálatas, hermanos, y les habla ahí, hermanos, en Gálatas, capítulo 1, les habla acerca de que si un ángel del Señor o alguien dice, yo mismo, dice Pablo, os anunciar un evangelio diferente, sea anatema, ¿verdad? Entonces dice el versículo 6, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Este hombre se sentó, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hacia unos otros, dice, un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito o maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces si hubiera este hombre conocido este pasaje, si un ángel del cielo te dice, oye, yo soy hombre de Dios, y te enseña otra cosa diferente, sea maldito, dice Pablo. Inclusive yo, dice, si te enseño otra cosa, sea maldito. Nosotros, hermanos, conocemos el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En su definición lo vemos ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Entonces vemos que la definición del verdadero Evangelio es, hermanos, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, esto Pablo lo llama el Evangelio de las buenas nuevas, las buenas noticias. Y Pablo está diciendo a los Gálatas, si alguien te enseña otro Evangelio, un Evangelio puede ser el Evangelio por obras, de que la salvación por obras. Otro Evangelio puede ser la salvación por la religiosidad, por cumplir reglas. Otro evangelio puede ser el evangelio de la prosperidad. ¿Sí me explico? O sea, que cambian a Cristo, hermanos, por otras cosas. Entonces, este hombre fue y engañó al hombre, el varón de Dios. Pero lo que este hombre hizo es que estaba sentado debajo de una encina. Versículo 14 del primer libro de Reyes, capítulo 13. Dice, yendo tras el varón, dice, le halló sentado debajo de una encina. Primer paso para ir al fracaso espiritual se llama la demora. ¿Cómo? Demora. Hermano, Dios sabe que tienes que perdonar y no lo has hecho. Te estás demorando. Te estás demorando, entonces estás dando el primer paso para ir al fracaso espiritual. Dios quiere que tú ganes almas, hermano. Dios quiere que tú hables de Cristo a otras personas. Dios quiere que tú sigas compartiendo el evangelio. Dios quiere eso. Y si tú no lo haces, hermano, te estás demorando. Te estás demorando. Y si te estás demorando, estás dando el primer paso para ir al fracaso espiritual. Dios quiere que te bautices. Si tú ya eres cristiano, eres hijo de Dios, no tienes que pensar tanto el poder bautizar. El Señor nos dice, nos da dos ordenanzas en la iglesia. Uno, el bautismo y la Santa Cena del Señor. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ya recibiste a Cristo en tu corazón. Ahora Él quiere que te bautices. Él quiere que seas miembro de la iglesia. Él quiere, después de que te bautices, que tú le sirvas, que tú te comprometas con Dios, que cada día, que cada momento estés pensando en Él, que cada momento sea Dios tu vida, sea Dios tu oxígeno, tu respirar. Hermano, yo sé que tengo que diezmar, yo sé que tengo que ofrendar, pero ahorita no, hermano, ahorita después. Te estás demorando, hermano. El primer paso para ir al fracaso espiritual se llama la demora. Este hombre, hermano, empezó a estar sentado. No es que cumplas nada más un domingo en la iglesia, no es que cumplas un jueves, no, 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 no.
es estar todos los días con el Señor, es anhelar, tener hambre de su palabra. Entonces, hermano, en 1 Corintios, ¿verdad? Nos habla Dios acerca de poder nosotros estar prontos para obedecer a Dios, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora, hermanos, donde tenemos que empezar a trabajar. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable, en el día de salvación te he socorrido. Entonces, Dios dice: es ahora el tiempo, es ahora donde tú tienes que buscar tu salvación, donde Cristo, hermano, está más cerca. La venida del Señor está cerca. Nuestro tiempo es corto aquí en la tierra. Hermanos, nos queda poco tiempo y es ahora donde tenemos que buscar al Señor. No tenemos que demorarnos. Inclusive para llegar a la iglesia tenemos, hermanos, que llegar temprano. Tenemos que esforzarnos. Aquí este hombre se sentó, dice la Biblia, en primer libro de Reyes, capítulo 13, dice la Biblia que estaba sentado. El segundo paso para ir al fracaso espiritual se llama la decepción. ¿Cómo? La decepción, ¿sí? A veces en nuestra vida hemos vivido decepcionados. ¿Qué hace este hombre, hermanos? ¿Sí? Después de estar sentado, ¿sí? Empezó a decepcionarse. Ya no siguió. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos que olvidar el pasado. Satanás te quiere acorralar en el pasado, en los pecados del pasado, en las mentiras del pasado, en la infidelidad del pasado. Y el Señor dice: tienes que confiar en mí. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, versículo 2, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Hermano, tu mirada debe estar en Jesús, no en el hombre, no en los hombres, no en el pastor, no en el evangelista, no en el misionero. Tu mirada debe estar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el segundo paso es la decepción. A veces el enemigo quiere volverte al pasado, que vivas el pasado. Dios quiere que puedas tú seguir confiando en Él. No te desanimes, sigue a Él, síguelo a Él, míralo a Él. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, ciertamente dice: olvidando lo que queda atrás. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, lo sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, no solamente el pastor es llamado, tú también eres llamado para predicar, para enseñar, para consagrar tu vida a Dios. Todos somos llamados. Entonces, no pensemos que porque no tenemos el llamamiento no le servimos a Dios. Dios te llama a tres cosas. Uno, te llama a la salvación. Dios te llama a la santificación y te llama a su servicio. Hermano, sírvele a Dios. Empieza a trabajar para Él. Si tú no sirves a Dios y no trabajas para Dios, el enemigo te va a poner a trabajar para Él. Entonces, esa es la causa por la cual a veces estamos decepcionados, estamos desanimados, porque no estamos haciendo nada para Dios. Hermano, empieza a hablar a Cristo, empieza a invitar un café a otra persona que no conoce a Dios y háblale de Cristo. Empieza a orar por las personas. Ahorita en este tiempo es un buen tiempo para iniciar tu vida, hermano, de servicio a Dios, para trabajar para Dios, para ver esa iglesia llena, para ver ese ánimo que no pueda cesar, que siempre pueda estar constante. Y aquí este hombre, hermano, se decepcionó. Dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes. Vamos, por favor, vamos a ver el tercer paso para ir al fracaso espiritual. ¿Sí? Dice el versículo 16. Hacer respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. A veces nosotros creemos más en los sueños, creemos más en el apóstol, en el profeta, que en la palabra de Dios. Tienes que buscar en la palabra de Dios y no creer la mentira del enemigo. Hermano, dice la Biblia que los cristianos de Berea, ¿sí? Dice, veían en las escrituras para ver si el apóstol Pablo decía conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Por eso es bueno leer la Biblia. Por eso es bueno estar en la palabra de Dios, para que no te engañen. Hoy en día han venido ya muchas sectas, muchas mentiras, hermanos, acerca de Dios. Y por eso necesitamos, hermanos, aferrarnos y estar en la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 19, tercer paso para ir al fracaso espiritual se llama la desobediencia. Versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Hermano, este hombre había hecho todo bien en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Se sentó. Es cuando nosotros decimos, yo ya cumplí con Dios, ya cumplí en la iglesia, y te empiezas a sentar. Cuando dices, yo ya oré, entonces el enemigo va a ocupar ese descuido para poder llevarte a la desobediencia. Hermanos, grandes hombres cristianos han fracasado espiritualmente por ese descuido, por pensar que ya no hay más trabajo en la obra de Dios, por pensar que ya no se necesita predicar a Cristo, por pensar que ya no son útiles en la iglesia, por pensar que no es necesario el servir a Dios. Empieza a activarte hoy en tu iglesia, hermano. Empieza a servirle a Dios. Dile al pastor, pastor, ¿en qué puedo servir? Dígame, ¿qué puedo servirle a Dios? Entonces dile al pastor, Señor, yo quiero servirte a ti, pero quiero honrarte, quiero estar activo para que cuando tú vengas me encuentres, Señor, activo en tu obra. La peor maldición en la vida de una iglesia, hermanos, es la desobediencia. La peor maldición, Dios no va a bendecir una vida desobediente. Dios no va a bendecir a alguien que vive en la rebeldía. Cuando tú tienes que perdonar a tu esposo y no lo perdonas. Tienes que asistir a la iglesia constantemente y no lo haces. Tienes que vivir en santidad y no te entregas a Dios. Entonces, vives en desobediencia. Hermanos, la vida desobediente no trae buenos resultados. En la Biblia aparece, hermanos, Adán, que desobedeció a Dios y tenemos consecuencias hasta ahora, el pecado de la muerte y la separación de Dios. Entonces, ahora el Señor quiere que nosotros vivamos en obediencia a Él. Dice, porque en otro tiempo, dice la Biblia, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a la Biblia, por favor. Dice el Señor, en otro tiempo, ¿verdad? Estabas muertos y Él os dio vida a vosotros, hermano. Dice el versículo 2, Efesios 2, 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, versículo 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, por los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, en la Biblia vemos hombres desobedientes, como Jonás, ¿verdad? Que lo envió a Nínive a predicar y no quiso.
era desobediente. Pero Dios tenía un gran pez para llevarlo ahí. Yo no sé en tu vida qué está pasando. ¿En qué estás desobedeciendo al Señor? Él tiene una bendición para ti. Siempre hay más bendiciones en la obediencia que en la desobediencia. Si tú buscas al Señor, si tú te entregas al Señor, hermanos, tendrás bendición y tendrás siempre, hermano, el lado del Señor. Por eso quiero animarte a seguir adelante, confiando en el Señor. No vivir en desobediencia. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, vosotros vivíais conforme al deseo de la carne, pero ahora nos ha dado vida en Cristo Jesús y somos salvos por su gracia. Hermano, aquí, primer libro de Reyes, capítulo 13, y vamos a terminar este mensaje. El Señor quiere que vivamos en obediencia, y la obediencia es bautizarse, hermano, ser miembro, empezar a predicar el evangelio, empezar a seguir fiel al Señor, no desanimarse jamás. Entonces, el último paso para ir al fracaso espiritual, según primer libro de Reyes, capítulo 13. Hermanos, dice la Biblia allí, vamos a verlo. Y ya para terminar, dice la Biblia allí en el versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo, ¿verdad? Entonces, dice, y habló a sus hijos, dice, y habló a sus hijos y les dijo: ensillarme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces, qué triste, hermanos. Este hombre había cumplido con Dios, pero se descuidó. 4 pasos que debemos evitar en nuestra vida cristiana. Primero, demorarse, la demora. No te tardes en obedecer al Señor. El segundo, ¿sí? La decepción. Vive puestos los ojos en Cristo Jesús. Tercero, la desobediencia. Y la cuarta, la destrucción y la muerte. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Hermano, sigamos adelante, confiemos en nuestro Dios, que el Señor pueda manifestarse en tu vida, tu problema. No te detengas, anímate, sigue adelante, sé fiel al Señor. El Señor está cerca y tenemos que mantenernos guardados por Él y ser librados de este león. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Gracias por escuchar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y eres grande. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia hacia ti, a no tardarnos en lo que nos mandas, a vivir para tu gloria, para tu honra, Señor. Bendice esta iglesia y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están, Señor, cada día escuchando tu palabra y podamos crecer, Señor, a través de ella. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Si hay algún hermano que dice: hermano, yo me estoy demorando en obedecer a Dios, hoy esta tarde tú puedes reconquistar esa comunión con Dios. Tú puedes
restaurar ese altar. Tú puedes pedir perdón, tú puedes vivir en obediencia. Hoy, esta tarde, tú puedes empezar a hacer lo que Dios dice. Si vives en desobediencia y quieres obedecer al Señor, hoy el Señor te invita a que puedas venir a sus brazos y ser perdonado, recibir a Cristo en tu corazón. Si tú no lo has recibido, hoy, esta tarde, puedes recibir. Y puedes hacer una oración conmigo y también con tu pastor para recibirlo. Tener la salvación, la vida eterna, por la gracia de Dios. Si tú no lo has hecho, tú puedes hacerlo hoy, esta tarde. Y aquí ahora el día de salvación. Y aquí ahora el día aceptado. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ora conmigo si tú quieres recibir a Cristo. Gracias porque eres bueno, Señor. En este momento te recibo, Señor, en mi corazón. Te doy la honra y la gloria, Señor. Ayúdame a vivir para ti y para ser, Señor, obediente a lo que tú quieres, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendícenos el resto de este culto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Hermano Marco Antonio, una bendición escucharte, una bendición, ¿verdad? Lo que has compartido realmente. Hermano, gracias. Exactamente lo que estamos necesitando en el día de hoy. Sí, hermano. Una tremenda advertencia, ¿verdad? Que Dios nos da aquí. Ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es, hermano. Sí. Y bueno, pues qué interesante, ¿verdad, hermanos? De que, pues, lo que Dios ha mandado que hagamos, hay que hacerlo ya, sin demorarnos. Amén. Así es, así es. Y vamos a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús. Yo quisiera que pudiéramos cantar el himno firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y bueno, Amén. dirán algunos, ¿verdad? Pues ese himno ya está muy viejo. Ya está muy Sí, viejo. Pero la receta es la misma, ¿no? Porque si nosotros nos demoramos y nos sentamos a no. contemplar el mundo, a gozarnos con el celular, con lo que Sí, el mundo nos ofrece, pues sí, vamos sí. a decepcionarnos, ¿no? Así es, hermano. Y y bueno, el enemigo quiere destrozarnos. Yo quisiera, hermano, que Así es. vinieras, vamos a cantar con el piano, ¿verdad? Y con lo que podamos, con todo nuestro corazón, este himno, y después vamos a ponernos a orar. El No sé, hermano Marco Antonio. hermano. Ah, ¿no se oye? No se Sí, sí oye. se oye. Sí, Ah, sí se oye. Sí. ah, Es que aquí es el aire, hermano. sí, hermano Marco Antonio está sirviendo a Dios en Cuautla, Morelos, y él ahorita está pasando por un tiempo de estudios. Parece ser que le han detectado cáncer. Él necesita de nuestras oraciones. Él está por la gracia de Dios. Él tiene buen ánimo. Amén. Nos da mucho gusto, hermano, verte con ese ánimo siempre. De verdad. Y Gracias. gracias a Dios. Así debemos estar nosotros. ¿Verdad? Pues sí, quisiéramos estar aquí, ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos. Sí, Pero bueno, también queremos estar con el Señor. Y algún día estaremos todos juntos, ¿verdad? Y pues qué aventura más grande, ¿no? Lo que Dios nos está permitiendo vivir ahora, aquí en la tierra. Y aquí está uno de los consejos que Él nos da para que el enemigo no nos devore y no acabe con nosotros y terminemos muertos y sin fruto, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar este himno. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y voy a estar orando ahorita, vamos a orar por el hermano, su esposa, Elizabeth, y sus hijas, ¿verdad? Marely y Miriam. Y por supuesto voy a estar recordando las peticiones. Ahorita si hay alguna petición, pues vamos a recordarla en oración. Vamos a cantar este canto. Y bueno, queremos
animarles, hermanos, a seguir adelante. ¿Ven? A Amén, no amén. estar ahí descansando, porque en lo que estamos descansando con el celular ahí viendo y dándole con el dedito, pues allí, ¿verdad? Va a venir el enemigo y meternos cosas que nos Sí, van a sí. llevar a la muerte. Vamos a cantar Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Vuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias, hermano. Gracias. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Vamos a recordar algunas peticiones. Ahorita, hermano, quiero orar por ti, por tu familia. Y quisiera también ahorita recordar algunas peticiones. ¿Cómo están? Bueno, ya gracias a Dios sabemos del hermano José Luis que está mejorando y vamos a seguir orando por su restablecimiento completo. ¿Cómo sigue su hijo, hermano? ¿Qué nuevas hay? ¿Ya está mejor? Qué bueno, me da gusto también, pues hoy hablamos con esta Vicky, ¿verdad? Victoria, y pues dice que ya se siente mejor, aunque pues todavía tiene ahí. Vamos a orar para que Dios le permita estar bien. Ella quiere ir al campamento y vamos a orar también por los jóvenes que van al campamento. Ah, ¿Alguna petición, hermanos, que necesitemos orar? También ¿cómo se llama? No, hermano José Luis, no sabe si Iván ya regresó, porque le hablé, pero no, por alguna razón no tuve respuesta. No sé, a lo mejor todavía no llegan, ¿verdad? Pues vamos a orar por ellos para que tengan un feliz